Buenos días, primeros medios. En este video veremos el temario para la prueba número 2 de matemática que tendrán el jueves 26 de noviembre. ¿Qué se evaluará en esta ocasión? El OA número 13, relacionado con describir la posición y el movimiento al realizar traslaciones de figuras, utilizando los vectores para la traslación, es decir, todo lo que hemos visto en nuestro eje de geometría. ¿Qué debemos saber para esta evaluación? 4 cosas principalmente. En primer lugar, tenemos que conocer el plano cartesiano. Conocer significa identificar bien cuál es el eje de las X, cuál es el eje de las Y, cuáles son los 4 cuadrantes del plano cartesiano y cómo se representan los puntos en el plano cartesiano, siempre con una coordenada donde se escribe primero la X y luego la Y. Lo segundo que tenemos que saber es reconocer puntos en el plano, es decir, si a mí me muestran un punto, que yo pueda identificar cuáles son las coordenadas de ese punto. Por ejemplo, ¿cuáles son las coordenadas del punto C representado en el plano cartesiano? En este caso podemos identificar que el punto C está 2 lugares hacia la derecha en las X y 4 lugares hacia arriba en las Y, es decir, estaría en la coordenada 2,4. Lo tercero que tenemos que saber es cómo trasladar puntos y figuras según un vector. Por ejemplo, determina las coordenadas resultantes luego de desplazar cada punto dado su respectivo vector. Es decir, nos dan un punto inicial y nos piden que lo traslademos según el vector que nos entregan. Veamos el ejemplo. El punto B, menos 5,4, se traslada según el vector B, 2,1. Primero entonces ubicamos el punto B, menos 5,4, es decir, menos 5 en las X y 4 en las Y, y luego nos trasladamos 2,1, 2 en las X, positivo hacia la derecha, y luego 1 en las Y, positivo, por lo tanto, hacia arriba. Y llegamos al punto menos 3,5, que sería la coordenada final luego de la traslación. Y lo último que tenemos que saber es cómo determinar un vector a partir de una traslación. Es decir, acá la traslación ya está realizada y yo tengo que identificar cuál es el vector que mueve de la figura desde un lugar del plano a otro lugar del plano. Ejemplo, escribe el vector que traslada la figura A a la figura B. Tenemos que elegir un punto que sea nuestra referencia y ver cómo llegamos a ese mismo punto en la otra figura. En este caso, para llegar desde A hasta B, tendría que moverme 3 lugares hacia la derecha, por lo tanto 3 positivo. Y luego, en el eje de la Y, tendría que moverme 3 lugares hacia arriba, por lo tanto, también 3 positivo. Es decir, el vector que traslada de A a B es el vector 3,3. Eso es lo que entra. Cualquier pregunta, no duden en contactarnos. Ahí tienen el correo de Mr. Juan y mi correo para lo que necesiten. Un abrazo grande a todos.